Ahora contaremos la historia de una muchacha polaca que aprendió el idioma de Dios en una cocina, en un lavadero y frente a una hostia silenciosa. Una joven que no buscó protagonismo y, sin embargo, dejó escrita una ruta de misericordia que millones siguen recorriendo. La llamaron Elena en su casa. El mundo la conocería como Sor Faustina. Su infancia olía a campo y a pan recién hecho. Entre inviernos largos y veranos de cosecha, en una familia sencilla, aprendió a rezar como se aprende a respirar. No hubo grandes discursos, hubo gestos, un signo de la cruz antes del trabajo, una canción antigua en la misa del domingo, una vela que se enciende por la noche para decir gracias. Siendo niña, sintió un deseo que no cabía en sus años: pertenecer del todo a Dios. La vida, sin embargo, pidió esperar. Había que ayudar en casa, buscar trabajo en la ciudad, aprender a sostener el día con poco. En las calles de una Polonia que cambiaba, Elena conoció el cansancio de los pisos que fregar y la soledad de las pensiones baratas. Allí, en la trastienda de la vida, el llamado se hizo más fuerte. Una noche, en un baile al que había ido por compromiso, el ruido ajeno le dejó un silencio propio muy claro. Salió, buscó una iglesia, lloró sin vergüenza y pidió luz. No tardó en presentarse a un convento. No todos la recibieron. La providencia la condujo a las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, en Varsovia. Las puertas se abrieron y con ellas un aprendizaje que no se encuentra en libros: la santidad en delantal. El hábito no la apartó de las tareas, se las regaló. En el convento, la santidad olía a pan, a jabón, a piso recién fregado. Lavandería, cocina, portería, lugares que pulen el corazón. Mientras las manos trabajaban, el alma se educaba en lo escondido. Callar cuando sobra, hablar cuando hace falta, sonreír de verdad, pedir perdón pronto, obedecer sin teatralidad. Nadie escribía sobre ella. Ella escribía con su vida el estilo de Dios. No estaba sola en su camino. Confesores y superiores, con sus aciertos y sus limitaciones, la ayudaron a discernir. Sus páginas cuentan noches de sequedad y mañanas de luz, combates interiores y consuelos discretos que le recordaban que la misericordia no es sensación, es persona. En el coro, ante la custodia, repetía simple: Jesús, confío en ti. Esa frase se convirtió en respiración. El corazón, a fuerza de repetirla, aprendía a descansar. Llegó 1931. En Puog, durante una oración humilde, ocurrió lo que marcaría su misión: la experiencia interior de Cristo, que se le muestra como la misericordia misma, con una mano bendiciendo y la otra sobre el corazón, del que brotan dos rayos, uno pálido como agua, otro rojo como sangre. No era un espectáculo para asombrar, era una pedagogía para el mundo. Del corazón de Jesús mana vida para los pecadores. La petición fue concreta: que se pinte una imagen según lo visto, con una jaculatoria sencilla que explique el camino. Jesús, en ti confío. La joven tembló. No sabía por dónde empezar. Pidió ayuda, y la ayuda llegó. Un director espiritual prudente escuchó con paciencia, probó los espíritus. No se dejó arrastrar ni por entusiasmo fácil ni por recelo automático. Buscó un pintor sencillo. En Vilna, entre olor a óleo y a madera, un lienzo comenzó a decir lo que el cielo había querido susurrar. La fe no se sostiene en pinturas, pero las usa como ventanas. La imagen, pobre en técnica a los ojos de artistas más finos, resultó exacta en su intención: señalar el corazón abierto de Cristo y proponer un camino de confianza. Con el tiempo, otras versiones aparecerían. Lo esencial seguía intacto: la misericordia como nombre propio de Dios. Sor Faustina no se convirtió en promotora de campañas. Siguió barriendo, cosiendo, sirviendo.
pero empezó a escribir. No por afán de literata, por obediencia. Llevó un cuaderno donde anotaba lo que el alma aprendía en diálogo con su Señor. Caídas y levantadas, promesas y exigencias, consuelos y tareas. Allí se dibujaron 3 ejes que sostienen su herencia: la confianza, las obras de misericordia y la intercesión por los pecadores. Confiar no es cruzarse de brazos, es ponerse en manos de Dios para servir mejor. Obrar misericordia no es filantropía, es dejar que el amor recibido pase por nuestras manos. Interceder no es hablar mucho, es amar mucho desde rodillas. La misericordia, para ella, tenía horas y hábitos. Los viernes, miraba a Cristo traspasado. Cada día, a las 3 de la tarde, la hora de su entrega, hacía memoria del amor que no se retracta. Cuando podía, visitaba al Santísimo unos minutos más, con la naturalidad de quien entra a la cocina de casa. Si faltaban fuerzas, ofrecía el cansancio por quienes más lejos estaban de Dios. Esa aritmética del cielo, repetida, ensancha la historia. No faltaron pruebas. A veces la incomprendieron, a veces se equivocó en comprensiones y volvió a preguntar. Hubo obediencias que costaron y correcciones que duelen. Hubo también acompañamientos que sostienen como muros firmes. En todas esas circunstancias, la palabra misericordia dejaba de ser idea para hacerse músculo. La paciencia con quienes no entendían era tan parte de su misión como el lienzo del pintor. Mientras tanto, en la vida diaria, la misericordia se hacía sopa, venda, carta, sonrisa, puerta abierta. Sor Faustina conoció a pobres y ricos, a sanos y enfermos, a jóvenes y ancianos. A todos proponía lo mismo, con ternura y claridad. Vuelve al Señor, Él te espera. No te excuses en tu miseria, entrégala. Recibe su perdón y perdona. Comulga con hambre, reza como puedas, trabaja con alegría, sé honesto, practica pequeñas obras que alivien la vida de alguien cada día. El mensaje pedía, además, 3 caminos concretos que más tarde recorrería medio mundo. Una fiesta para celebrar la misericordia el primer domingo después de Pascua. Una sencilla coronilla para repetir con el rosario la súplica por el mundo entero. Y una hora de misericordia a las 3 de la tarde, donde quiera que uno esté, con una oración breve que recuerde el amor extremo. Nada de complicaciones, claridad, repetición, vida. Su salud frágil empezó a escribir otra línea de su historia. El cuerpo acusó recibo del esfuerzo. Dolencias pulmonares, cansancio de esponja, febrículas que se pegan a la piel. La enfermedad no la volvió amarga, la hizo más madre. Ofrecía, como se ofrece pan, su dolor por quienes más lo necesitaban. Seguía yendo a la capilla aunque fuera a paso corto. Reía cuando había que reír. Llamaba tesoros a las pequeñas contrariedades que enseñan a amar sin condiciones. Al borde de esta primera parte, mira la escena que la resume. Una cocina limpia, una escoba apoyada, una joven de hábito sencillo en oración ante una custodia, un cuaderno abierto, un lienzo con 2 rayos que salen de un corazón. Allí, sin ruido, se está escribiendo una de las páginas más luminosas del siglo XX. La misericordia de Dios, recordándole al mundo que jamás es tarde para volver. Lo que sigue contará cómo esa semilla cruzó fronteras, cómo encontró resistencias y confirmaciones, cómo una plegaria simple aprendió a decir, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, y cómo la vida de una monja que fregaba suelos se convirtió en escuela para tiempos confusos. Por ahora, guarda esta consigna que ella aprendió a diario. Confía, obra el bien, intercede, y deja que Dios haga lo que solo Él puede. El hilo que Dios tendió en secreto empezó a tensarse con suavidad y firmeza. En Vilna, con la guía paciente de un confesor que supo ser padre y hermano,
La imagen de Cristo misericordioso tomó forma visible. No era un talismán, era una catequesis en colores. La mano que bendice, el paso hacia el que mira, los dos rayos que salen del costado, agua que limpia, sangre que da vida. Una frase sencilla abajo: Jesús, en ti confío. Resumía una teología entera en 5 palabras. Quien levantaba la vista no encontraba magia, encontraba una puerta. Mientras la pintura secaba, en la vida de Sor Faustina cuajaban rutas que la historia recordaría. La primera, una fiesta. El primer domingo después de Pascua, cuando la iglesia canta todavía la alegría de la resurrección, ella pidió, porque se lo habían pedido, que el mundo celebrara el gran nombre de Dios, su misericordia. No como adorno, sino como centro. No para olvidar la justicia, sino para cumplirla en el amor que restaura. Esa fiesta tardaría años en instituirse para todos, pero nació en el corazón de una mujer que barría suelos. La segunda ruta, una coronilla. Tomar el rosario y, en lugar de los misterios de María, repetir una súplica por el mundo entero. No es fórmula mágica, es gimnasia del amor. Padre eterno, te ofrezco, por su dolorosa pasión, ten misericordia. Quien la reza aprende a mirar a los otros con la compasión de Dios. No se trata de insensibilizarse ante el mal, sino de responder con intercesión constante. Muchos, desde entonces, han experimentado cómo la repetición humilde abre grietas de luz en murallas de miedo. La tercera, 1 hora. Las 3 de la tarde, cuando el amor entregó el Espíritu. No siempre podremos detenernos, siempre podremos invocar. Un pensamiento, una jaculatoria, una visita breve a la capilla, una pausa en el escritorio. Esa hora, recordada, marca el día como un meridiano invisible por el que el corazón se orienta sin mapa. Sor Faustina seguía escribiendo. Su diario no fue escrito para lucirse, fue obediencia para ayudar a otros. Quien lo abre encuentra transparencia, luchas, dudas, pequeñas victorias, ternuras de Dios, exigencias claras, caídas que se reconocen sin drama, levantadas que se agradecen con llanto manso. No hay héroe blindado en esas páginas, hay una hija, y en esa hija Dios enseña. También enseñó a través de las pruebas. No todas las comunidades comprendieron el alcance del mensaje. No todos los pastores estaban listos. Hubo prudencias que parecían frenos, sospechas que dolieron, normas que pidieron esperar. La historia necesitaría tiempo para separar malentendidos, corregir traducciones, verificar intenciones. Mientras tanto, la consigna interior no cambió. Confiar, obedecer, seguir amando. La misericordia sabía esperar su hora. El cuerpo, por su parte, fue acortando pasos. La enfermedad respiratoria exigió enfermería, reposos que inquietan a quien ama trabajar, noches de fiebre donde solo Dios y un crucifijo se entienden. Sor Faustina recibió cuidados y a la vez se convirtió en consuelo para quienes la cuidaban. A los que la visitaban les recordaba lo esencial. No tengas miedo del amor de Dios, déjate querer y ve a querer. Cuando el dolor apretaba, ofrecía la respiración. Cuando la calma llegaba, agradecía hasta el vaso de agua. En 1938, la lámpara se fue apagando sin ruido. Tenía poco más de 30 años. No dejó grandes empresas humanas, dejó un camino. No dejó cargos, dejó una escuela. No dejó titulares, dejó un latido. Sus hermanas la despidieron con una paz extraña, la certeza de que aquella vida humilde había prendido fuego en silencio. La enterraron con el respeto que la Iglesia guarda para sus pequeñas grandes. Lo que vino después no dependió ya de sus manos, pero llevó su firma. La guerra estalló, el mundo se desgarró, las fronteras se movieron, las familias se rompieron. Y sin embargo, entre ruinas, una imagen empezó a pasar de mano en mano.
Detrás, una oración. A su lado, el testimonio de quienes cambiaban vida al contacto con la misericordia. Hubo malentendidos, sí. Hubo también confirmaciones. En cierto momento, por prudencia y por traducciones confusas, se pidió detener la difusión. Años más tarde, con la casa en orden, se reconoció lo que era claro desde el principio. El mensaje no añade nada al Evangelio, lo subraya para tiempos heridos. La puerta volvió a abrirse y entró más gente. La providencia, que escribe con paciencia, se sirvió de pastores atentos. Uno de ellos, hijo de la misma tierra y sensible al clamor del mundo, leyó en esas páginas un antídoto para el siglo: la misericordia como nombre de Dios. Visitó santuarios, habló a multitudes, pidió al mundo entero que se atreviera a confiar. En el año de gracia en que la Iglesia quiso mirar la puerta grande del perdón, la fiesta deseada se extendió a todos. El segundo domingo de Pascua, como domingo de la Divina Misericordia. Y aquel pastor, que conocía el frío de su país y el calor de los corazones, propuso al mundo repetir sin vergüenza lo que Sor Faustina escribió 1000 veces: Jesús, en ti confío. Desde entonces, la imagen ha viajado a más rincones de los que caben en un mapa. La coronilla suena en hospitales a la hora en que la sombra pesa, en cárceles donde la culpa busca salida, en hogares donde el miedo se sienta a la mesa, en parroquias donde la gente regresa a la confesión como quien vuelve a casa. La hora de la misericordia marca agendas, corta discusiones, consuela a madres que esperan, acompaña a sacerdotes cansados, detiene una firma injusta, ahorra una humillación, inspira una visita, provoca un perdón. No faltan quienes reducen la misericordia a blandura. Bastan 2 páginas del diario para desmontar el prejuicio. La misericordia es la justicia del amor, la medicina que cura la raíz, la firmeza que rescata. Es exigente con el que ama, paciente con el que cae, valiente con el que miente, terca con el que desespera. No negocia el pecado, abraza al pecador, no niega la verdad, la vuelve habitable. Mira ahora la escena de hoy, un santuario moderno que acoge a peregrinos, filas para confesar, silencio frente al sagrario, familias con niños que aprenden a rezar la coronilla con dedos torpes, voluntarios que reparten sopa y escuchan, jóvenes que encienden velas en la tarde, un reloj que marca las 15:00, una ciudad que, por un instante, baja el volumen. Allí, Sor Faustina sigue trabajando, enseñando a confiar. Si alguna vez pensaste que tu historia no sirve porque es pequeña, abre esta escuela. La misericordia se aprende en el fregadero, en la caja del súper, en el aula, en el taller, en el tráfico, en el hospital, en la llamada que te cuesta, en el perdón que te duele, en la limosna que posponías, en el tiempo que regalas, en la pantalla que apagas para escuchar. No esperes grandes escenarios. Dios tiene preferencia por las habitaciones pequeñas. Toma un plan mínimo y valiente. Primero, reserva cada día 3 minutos a las 3 de la tarde para recordar el amor que te sostuvo. Segundo, reza la coronilla por alguien concreto y difícil, no por el mundo en abstracto. Tercero, practica una obra de misericordia a la semana, corporal o espiritual, y anótala para agradecer. Cuarto, vuelve a la confesión con verdad. Deja que el perdón te vuelva dócil. Quinto, aprende a repetir: Jesús, en ti confío, hasta que se te pegue al corazón y te salga a tiempo cuando la tormenta suba. Y si el miedo te dice que no puedes, mira a la muchacha del delantal blanco, al cuaderno abierto, al lienzo sencillo, al sagrario silencioso. No tuvo tiempo de construir imperios. Tuvo el tiempo exacto para dejar que Dios hiciera de su vida un puente. Atrévete a cruzarlo. Del otro lado no hay un ideal imposible. Hay una misericordia real, paciente, exigente y dulce, que te espera con la misma frase con la que ella cerró tantas páginas: confía.
Con esa palabra, el mundo, también el tuyo, aprende a empezar de nuevo.